y bienvenidos a la casa del Señor. Comenzamos a terminar, ¿está bien dicho eso? Comenzamos a terminar el capítulo 12. Estamos en el Evangelio de Juan. Por los próximos semanas, meses, yo voy a tratar, por lo menos en lo personal, siempre nos gusta tener pastores invitados. Es una bendición también escuchar palabras frescas de aquellos que vienen a compartir, como fue la semana pasada. Pero en la medida que nos corresponda a nosotros, a mí en lo personal, poder estar acá compartiendo con ustedes, vamos a seguir en el Evangelio de Juan. Es lo que hemos comenzado a hacer desde que iniciamos como iglesia. Entendemos que el Evangelio de Juan no solamente es un tremendo recurso para nosotros que estamos iniciando, y cuando digo que iniciando estoy hablando como iglesia. Puede ser que usted tenga 20 años en el Evangelio o más, o puede ser que usted tenga un mes, 2 días, pero estamos iniciando toda esta carrera. Y el Evangelio de Juan es muy oportuno con lo que Jesús nos enseña en ese Evangelio, muy oportuno para nosotros. Pero déjeme decirle algo que no le he compartido antes sobre este capítulo 12. Este capítulo 12 es un capítulo muy importante dentro del Evangelio de Juan, dentro de conocer la historia completa que Juan nos narra. Los que han estudiado la Biblia y los grandes teólogos, ellos hablan de este capítulo 12 como la medida para entender una diferencia que Jesús hace en su ministerio. A decir verdad, ellos no se han puesto de acuerdo si es el capítulo 12 o el capítulo 13. Y yo sé que eso no le produce a usted ninguna asombro. A veces nos cuesta ponernos de acuerdo en algunas cosas con algún detalle tan específico, pero lo importante es que sea aquí en el 12 o en el 13, sucede algo en el ministerio de Jesús. Jesús empieza a hacer un ministerio más privado. A partir del capítulo 13 nosotros vamos a estar estudiando a un Jesús que está más cercano con sus discípulos. Y las enseñanzas que vamos a aprender de Él son enseñanzas que Él tiene para aquellos que están con Él. Los primeros 12 capítulos, Él desarrolló lo que muchos teólogos llaman un ministerio público. Y ese ministerio público incluye, perdón, me emociono aquí, ese ministerio público incluye a todos. Todos, ¿quiénes somos todos? Todos somos todos. Ahí la Biblia les llama judíos, gentiles, otros nombres les podemos dar, pero todos, el ministerio público de Jesús era abierto. Entonces hoy, al finalizar este capítulo 12, yo confío en el Señor y yo le pido a Dios que Él nos siga mostrando esta parte importante. Le dije que quizás no le causaba mucho asombro eso de que no se sabe si es el capítulo 12 o el capítulo 13 en donde se marca esta diferencia. Pero es que sabe que hay aspectos de la Biblia, aspectos de la doctrina, aspectos del Evangelio que se les han puesto nombres como esenciales y no esenciales. Aprovecho de decirle esto, ya que el miércoles vamos a comenzar a estudiar sobre doctrina y otras cosas. Hay aspectos esenciales de la Biblia que no nos pueden diferenciar con ninguna otra iglesia evangélica. Y hay aspectos no esenciales, que son detalles organizativos, estructurales, formas de llevar a cabo un servicio, etc. Esos son aspectos no esenciales. Y eso lo vamos a ir aprendiendo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque aquí nosotros vamos a ver que Jesús habla muy claramente, y en el capítulo 12 comienza eso. Si usted ha podido seguir estas prédicas muy bien, incluso si las ha seguido, vaya nuevamente ahí al YouTube, tenemos 2 de las prédicas, y las próximas 2 ya las estaremos montando. Bienvenido, Diego, qué bueno verte aquí. Ahora ya no le llaman Diego, él le dicen el papá de Newt. Ya no tiene nombre, él se llama el papá de Newt. Bienvenido, y estamos orando por el Newt y por Araceli. Pero usted sabe que Diego junto con Leopoldo y otros más están haciendo un trabajo excelente para tener estas prédicas. Así que si usted quiere volver a esas prédicas, hágalo, porque aquí en el capítulo 12, como le he estado diciendo, sucede algo importante. Algo que hemos hablado incluso en las predicaciones anteriores. Algo que nos permite a nosotros entender que Jesús no solamente nos enseña teoría. Jesús mismo fue el modelo para mostrarnos a nosotros la práctica de toda esa teoría que Él estaba enseñando, o de toda esa teoría que ya muchos conocían, grandes maestros de la ley, religiosos. Jesús mismo fue el modelo. Y varias veces cuando ya yo le he compartido esto, varias veces yo me he tenido que detener ahí, le he tenido que decir que recuerde que sí, está bien, Jesús era Dios, y usted dice, wow, pero ¿cómo vamos a tomar a Dios mismo de modelo, Jesús? Creemos que Él fue 100% Dios y 100% hombre, ¿cierto?
Y Jesús como Dios, y lo tenemos ahí en la presentación, y ya lo hemos dicho anteriormente, Jesús siendo Dios, Él sabía de antemano lo que tenía que hacer. Esa es la diferencia que tenemos con Él. Pero como hombre, Él lo hizo. Él lo hizo. Y Él nos dio ejemplo. Él fue modelo de que sí se puede. Sí se puede. No, que eso es mucho para mí, pastor. Usted no sabe lo que está diciendo. Jesús lo hizo. Y Jesús nos enseña teoría y nos enseña práctica. Así que yo le voy a pedir que mantenga esto en mente y vamos a ir de una vez al capítulo 12. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a estar leyendo los últimos versículos del capítulo 12. Eso es desde el versículo 37 al 50. 37 al 50. Juan capítulo 12. Si usted está usando esta Biblia que está ahí en la banca, vaya directamente a la página 860. Y vamos a leer el final de este capítulo 12, un capítulo que definitivamente el Señor nos ha hablado en gran manera. Juan capítulo 12, voy a leer desde el versículo 37. Dice de la siguiente manera: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgar. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decir. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor. Qué bueno es estar aquí en tu casa. Qué bueno haberte podido alabar y adorar a través de los cantos, a través de nuestras ofrendas, con nuestra vida misma, Señor, adorarte y alabarte, Padre, como tú nos pides en tu palabra, Señor. Y Dios, ahora te pedimos que hables a nuestras vidas, que continúes mostrando lo que tienes para cada uno de nosotros en lo personal, para nuestra familia, Señor, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Y Dios, nos ponemos en tus manos en esta tarde. Continúa hablando de nuestras vidas, continúa permitiéndonos entender qué es lo que tienes y quieres para con cada uno de nosotros. Gracias nuevamente, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Juan capítulo 12. Llegamos al final de Juan capítulo 12. Pero permítame, antes de entrar de lleno con esta predicación hoy, intentar hacer un resumen bien breve de lo que hemos hablado en el capítulo 12. Porque definitivamente es importante ver cómo el Señor no sucede así en los otros evangelios, déjeme decirle. Los estudiosos le dan nombre a los primeros 3 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Juan tiene un nombre diferente porque en Juan hay un orden cronológico. Por cronológico es que es un orden de acontecimientos que van sucediendo uno tras otro. Y eso está sucediendo aquí en este capítulo 12. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor ha venido mostrando para llegar a este punto ahora que estamos terminando
el capítulo 12. Cuando iniciamos el capítulo, comenzamos haciéndolo con una pregunta. La pregunta fue: ¿es Jesús el Señor de mi vida? Eso fue Juan capítulo 12, los primeros versículos. Ahí volvimos a hablar de los personajes, Marta, María, Lázaro. Ahí tuvimos que ir un poco más profundo en la relación que ellos tienen con el Señor, porque eso es lo que Jesús mismo nos estaba mostrando después de conocer un poco los personajes, después de que Jesús resucita a Lázaro de los muertos incluso. Pero nos hicimos la pregunta: ¿es Jesús el Señor de mi vida? Y definitivamente en muchos aspectos nosotros podemos pensar o intentar entender para responder una pregunta tan grande, ¿cierto? Pero hay un aspecto primordial que necesitamos conocer, y eso quisimos hacer en la segunda predicación. La segunda predicación nosotros le dimos por título Entendiendo el Evangelio, para conocer si Jesús es el Señor de nuestra vida. Estamos hablando de Jesús y saber si tenemos una relación con Él. Necesitamos entender el Evangelio. Y el Evangelio es lo que hemos venido hablando desde el inicio del capítulo, es lo que hemos venido hablando desde que comenzamos aquí como iglesia, incluso en nuestros estudios bíblicos, porque el Evangelio es lo que nos mueve a nosotros. Necesitamos entender el Evangelio a un nivel personal, a un nivel de relación personal. Y cuando hice esto me acabo de tocar el micrófono y me di cuenta que no activé el audio, así que esta predicación no va a estar en audio. Me acabo de acordar. A nivel personal, pero también a nivel de iglesia. Necesitamos conocer algunos aspectos importantes del Evangelio, aspectos que nos van a permitir nosotros ir más allá, ¿sabes? Muchas veces no lo hacemos porque no sabemos. Yo no luego estoy hablando de conocimiento. Si usted me dice: yo necesito conocer más, eso está muy bueno, eso es muy bueno que lo haga. Pero a veces es por la falta de conocimiento que no sabemos qué tenemos que hacer. Y yo espero que el Señor esté hablando a nuestras vidas en eso, en la medida que Él aquí está hablando a través de su palabra. ¿Sabe? Un pastor amigo cuenta que una vez llegaron a la puerta de su casa, eso es aquí en Toronto, esas cosas pasan, aunque usted piense que no, llegaron a la puerta de su casa, tocaron su casa, la puerta, y no precisamente esos que llaman por ahí testigos, y era un grupo de una iglesia cristiana y que venía a compartir la palabra en el hogar, y él los dejó pasar, les dijo: sí, cómo no pasan, y él escuchó todo lo que tenían que decir, y este muchacho estaba asombrado de que esta persona un día entre semana, no especificó eso, si era un día entre semana, un sábado, vinieran, tomaran de su tiempo para ir a presentar a él el Evangelio. Y él ya eso lo tenía asombrado. Pero cuando él escuchó lo que le presentaron y él entendió todo y le dieron la oportunidad y le dijeron: tú quieres ser parte de esto, tú quieres conocer más. La pregunta de él fue: pero es que a veces hay gente que dice que no a esto. Y es una sorpresa para nosotros a veces ver que la gente allá afuera está esperando que uno vaya y le predique el Evangelio, que uno vaya porque hay gente que quiere conocer el Evangelio. Nosotros siempre pensamos en el rechazo y posiblemente eso es la regla, pero hay excepciones de la regla. Y este pastor ahora, que ha plantado iglesia, un pastor aquí en Toronto, todo el tiempo se la pasa compartiendo el Evangelio porque así fue como lo aprendió. Entonces nosotros necesitamos entender el Evangelio porque él llegó a un punto de entender algo que nosotros también aquí en el Evangelio de Juan predicamos, fue nuestra tercera prédica, y era que el momento es ahora. Nosotros hablamos de que el momento, Jesús nos estaba mostrando que en ese momento, hace casi 2000 años ya era el tiempo. El momento es ahora. Nosotros también lo trasladamos para acá a nuestro momento y dijimos que el momento es ahora. Si usted está considerando la pregunta de si está en una relación con el Señor y usted está entendiendo el Evangelio, déjeme decirle lo que Jesús nos transmite aquí en este Evangelio de Juan, y es que el momento es ahora. En esa predicación hablamos sobre una artimaña, podemos decir, que el enemigo usa. El enemigo es astuto. Hay varias veces que lo digo, que no me gusta decirlo porque la palabra lo dice y yo sí creo en la palabra. Y el enemigo es astuto. Y él nos ha engañado de una manera tan sutil. Él ha usado una técnica tan sutil de decirnos que no hay apuro, ¿sabes? No hay apuro. Él no nos dice que lo que estamos hablando es mentira. Nosotros salimos de aquí y nosotros decimos: no, eso sí es verdad, eso tiene mucha razón. Sí, eso hay que hacerlo, pero bueno, tengo que hablarlo con mi familia, tengo que conocer más al respecto, tengo que darme tiempo para digerir. No, hermano, esa sí es una mentira. No hay tiempo que perder.
De hecho, estas 3 predicaciones las hemos terminado con el pasaje en Isaías, capítulo 55, verso 6, que dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Y eso ha sucedido en las últimas semanas y meses que hemos estado estudiando el capítulo 12, y así llegamos hoy al final del capítulo. Y Jesús mostrándonos esto, y así como hicimos en el principio, intentamos comenzar este capítulo, intentamos responder una pregunta. La prédica para esta tarde yo la hice a manera de pregunta también, y el título que lleva la predicación es: ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Si Jesús en verdad ha venido hablándonos, en especial en este capítulo, llevamos 12 capítulos de Juan, ¿sabes? Pero yo acabo de hacer un resumen nada más de este capítulo 2. Si Jesús nos ha venido hablando, la pregunta para esta tarde y el título de la predicación es: ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Vamos a tratar de ver lo que Jesús nos dice a través de la palabra. Vamos a tratar de ver lo que Jesús nos está mostrando a través de este capítulo 12, y que nos permita a nosotros conocer qué estamos esperando si Él es el Señor de nuestras vidas. Así que vamos a ver cómo Jesús mismo nos está llevando a entender esta realidad. Y la pregunta es: ¿qué estoy esperando? Vamos directo al pasaje. Juan comienza el pasaje que leímos diciendo, el versículo 37, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. ¿Sabes? Si algo podemos ver en este pasaje que vamos a estar estudiando en esta tarde, es que el mismo Juan estaba intentando responder esta pregunta. Quizás no para él, pero a medida que vayamos avanzando, usted lo va a ver, él está intentando responder qué está pasando con esta gente, qué están esperando. Todas las cosas que había hecho el Señor, aquí en esta versión que nosotros usamos, la Nueva Traducción Viviente, le llaman señales milagrosas. Otras versiones no usan el calificativo de milagroso, pero hablan de señales que Jesús había hecho, y bien cierto que fueron milagrosas muchas de estas señales. Pero Juan entiende que habían sucedido muchas cosas y que a pesar de todo eso, muchos todavía no creían en Él. ¿Qué estaban esperando? Nosotros podríamos decir aquí cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Eso es lo único que le vamos a insertar ahí, pero sí se conoce ese refrán. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, porque casi 2000 años después, pareciera que esta es una pregunta muy actual. Casi 2000 años después, yo estoy seguro que usted en su vida personal, usted ha experimentado el poder de Dios. No me cabe duda, usted está aquí en la iglesia. No me cabe duda que usted lo ha visto de alguna manera, en usted, en su familia, en algún amigo. Usted ha visto a Dios manifestarse poderosamente. Sin embargo, muchas veces todavía estamos ahí en ese proceso de que quiero, no quiero, sí quiero, pero tiempo. Y yo espero que Dios nos muestre a través de Juan en esta tarde y nos permita responder la pregunta: ¿qué estoy esperando? ¿Sabe? Cuando continuamos leyendo este pasaje, después del versículo 37, Juan, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la gente aún no creía en Él. Juan entonces usa una referencia. Esto es algo muy común que hacen los escritores de la Biblia. Usa una referencia y él dice: así como dijo el profeta Isaías. Y leemos los versículos que van desde el 38 al 40. Pero ¿sabe? Eso es importante de entender el contexto de la palabra. Lo que nosotros hacemos acá, usted lo sabe, es lo que le hemos dicho desde el principio. Nosotros queremos abrir nuestra Biblia y ver lo que el Señor nos está hablando ahí, que nos muestre ahí lo que está en la palabra. Y tenemos que entender el contexto, tenemos que entender tantas cosas que a veces son importantes, pasamos por alto. Venga el miércoles si usted quiere seguir conociendo de doctrina. Esas son las publicidades que metemos en la predicación. Mire esa gente del video, pero qué activa es esa gente del video. Pero necesitamos entender algunos aspectos importantes en estos próximos versículos, ¿sabes? Porque cuando leemos estos versículos 38, 39, 40, parece que el mismo Juan estuviera diciendo: ah, no, pero es que así es que tenía que pasar, porque el profeta Isaías dijo que no, que la gente iba a estar ciega, no iban a entender. Y eso no es lo que está diciendo Isaías, eso no es lo que está diciendo Juan. Tenemos que entender el contexto. ¿Sabes? Este es uno de los pocos. Yo quise averiguar eso, pero como no le confío mucho al internet, no quise basarme en lo que decía el internet. Yo quise averiguar cuántos pasajes hay
que los autores del Nuevo Testamento usen ese mismo pasaje para hacer referencia. No encontré cuántos hay, pero sí encontré que este pasaje, a diferencia de otros, es usado 5 veces en 3 ocasiones diferentes. Muchas veces vemos que un autor del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, los evangelistas, usan un pasaje del Antiguo Testamento. El mismo Jesús cuando se paró la primera vez en la sinagoga que hizo, abrió el libro del profeta Isaías. Esa era la Biblia de ellos, de hecho. ¿Saben lo que están haciendo los autores del Nuevo Testamento? Lo que hicieron. Ellos usaban la Biblia para afirmar lo que iba a decir la Biblia, ¿saben? Ellos no sabían que sus cartas y sus libros iban a ser parte de una Biblia, de la palabra de Dios. Pero eso es lo que está sucediendo. Y muchas veces encontramos pasajes, porque así como el salmista dijo, porque así como el profeta dijo. Pero este pasaje en particular que Juan resalta aquí, Mateo, Marcos y Lucas lo usan en lo que conocemos como la parábola del sembrador. Otro momento, otra ocasión, Jesús está hablando sobre una parábola de un sembrador que va esparciendo semillas y la echa en una tierra que no es fértil, en una tierra que sí es fértil. Y en ese contexto, ellos usan ese pasaje para hacer referencia. Después el escritor de Hechos, que es Lucas, usa este pasaje, pero no Lucas, sino Pablo. Pablo está frente al concilio, lo tienen encarcelado injustamente, eso es Hechos capítulo 28, y él está frente al concilio hablando las razones del por qué cree que lo están encarcelando injustamente. Y en ese contexto, Pablo usa también este pasaje que Juan está usando como referencia. Y es importante que conozcamos eso. Y es importante porque entonces lo que nos quiere hablar este pasaje es muy importante. Así que permítame tomar un par de minutos para que podamos ver el contexto de este pasaje. El pasaje dice de la siguiente manera. Vámonos directo al pasaje. Cuando usted lee los versículos, creo que es el 40, el 38, el 39, no sé, ahí está haciendo referencia a Isaías capítulo 9, al final del 9, a Isaías capítulo 6, final del versículo 9 y 10. El otro, no es el otro, la próxima. Y dice, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Y el versículo 10 dice, endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Ese es el pasaje que les estoy diciendo que hace referencia a Juan. Nuevamente, uno pudiera decir, pero es que ahí está. La gente no estaba creyendo en él, porque ahí me está diciendo que eso no iba a pasar. Déjenme decirle qué estaba pasando en ese pasaje. Isaías capítulo 6 nos narra un encuentro que tuvo el profeta Isaías con el Señor. No fue una visión. Isaías deja bien claro que en ese momento él estaba teniendo un encuentro con el Señor. Isaías estaba en la presencia del Señor. ¿Y cómo podemos saber que nos lo deja claro? El versículo 5, que es el que tenemos antes, el mismo Isaías dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías nos deja claro que él estaba en la presencia del Señor en ese momento cuando estaba pasando todo esto y cuando el Señor lee esta palabra que acabamos de leer. Y el Señor lo que le está diciendo es, ve y habla con mi pueblo, con Israel, con los judíos. Muchas veces hemos hablado de esto, de hecho lo hablamos al principio hablando del ministerio público o privado del Señor. ¿Quiénes son los judíos en la palabra y quiénes siguen siendo los judíos hoy? Los judíos es el pueblo escogido del Señor. El Señor escogió a ese pueblo desde el principio. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Si usted nació o si usted tiene ascendencia, si usted desciende de alguien que nació ahí, usted también lo es. Pero si usted no está contado en eso, si usted es como yo, que en mi antepasado no hay ninguno, la Biblia nos llama a nosotros gentiles. Gentiles somos todos aquellos que no somos los judíos. Ahora, lo que Juan no sabía, y vamos a volver al pasaje entonces que estamos leyendo, lo que Juan no sabía en ese momento, en el Evangelio según Juan, es que el Señor Jesús también había venido para los gentiles. Es que la salvación era para todos. Nos lo dice Pablo, uno de los pasajes más conocidos del apóstol Pablo, lo tenemos en Romanos capítulo 1, versículo 16.
el primer capítulo de Romanos, versículo 16, Pablo dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de acción, poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Lo dice Pablo. Pero ¿sabe qué? Para no estar usando otros ejemplos, vamos a volver al mismo ejemplo que estaba conversando con ustedes antes, de estos autores que hablan de este pasaje de Isaías. Porque cuando nosotros vamos a Marcos, a Mateo, a Lucas, a la parábola del sembrador, y ellos usan este mismo pasaje que estaba usando Lucas, ellos mismos después nos dejan entender esto que Pablo nos está diciendo. Vamos a usar el ejemplo de Mateo, hablando sobre la parábola del sembrador. Mateo, una vez de que está contando Jesús la parábola y después de que usa este ejemplo del profeta Isaías, dice, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y si usted quiere que seamos más específicos, ese pasaje de Pablo, cuando él también usa esa porción del libro del profeta Isaías, Hechos 28, él también nos deja claro al final, después de que Pablo presenta su defensa ante los que lo tenían injustamente encarcelados, y después de que él usa este pasaje como referencia, Isaías, él dice, así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Así que es muy importante a veces entender el contexto de lo que estamos hablando, porque cuando Juan aquí está asombrado de que Jesús ya había hecho muchas señales milagrosas y aún mucha gente no había reconocido, lo que más asombraba a Juan es que su pueblo, el pueblo de Dios, era el primero que no lo había reconocido. No sabía algo que gracias a Dios usted y yo sabemos hoy, y es que nosotros íbamos a ser parte de ese pueblo, que nosotros íbamos a ser contados entre los que Jesús había venido también a rescatar. No lo sabía Juan, y él estaba preocupado, él estaba intentando responder la pregunta, ¿qué están esperando? Y permítanme hacer referencia a ese último pasaje, el penúltimo pasaje que leímos, el de Mateo, porque dice, si lo ponemos nosotros hoy en día, dice, pero benditos son los ojos de ustedes, y escúchenme bien esto, escuchen bien lo que está diciendo la palabra. Escuchen bien lo que está diciendo Jesús, ese Jesús habla. Que nuestros ojos, cada uno de nosotros, son benditos. ¿Sabe por qué? Porque muchos en ese tiempo, muchos hoy en día, quieren ver cosas que no pueden. Quieren escuchar cosas que no pueden. Y nosotros sí. Y el Señor se nos está revelando a nosotros, y el Señor nos está mostrando cosas a nosotros, y el Señor nos está permitiendo entender cosas a nosotros. ¡Gloria a Dios! Bendito Él, su nombre. Él dice, bendito nuestros ojos. Y estamos hablando, ¿sabe? Casi 2000 años después. Dios no cambia, ¿cierto? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y 2000 años después, Él nos sigue mostrando y Él sigue queriendo que lo que escuchemos, entendamos, lo que veamos, conozcamos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué estoy esperando? ¿Estaré yo entre ellos? Porque, ¿sabes? No se trata de cuánto conozcas a Jesús, no se trata de cuánto conocimiento tengas. Se trata de que lo aceptes o no lo aceptes, lo reconozcas. Es diferente de conocerlo. Yo reconozco a Dios como Dios. Estamos viendo discipulados con los jóvenes los viernes, y yo lo disfruto, ¿sabes? Yo ese material lo he visto muchas veces, pero eso no me dice a mí que ya me lo sé. Cada vez que lo vuelvo a leer y a compartir, me habla siempre cosas nuevas. Y estamos en la segunda semana, la seguridad de nuestra salvación, y tenemos que reconocer que es Él, ¿sabe? Porque si dependiera de mí, estaría perdido. No hay manera que yo lo pueda hacer, pero es Él, es Él el que lo puede. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy esperando? En el versículo 42, si usted va conmigo, y por lo menos él llega a una parte que nos da un poco de esperanza. Él dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él.
Entre ellos, algunos líderes judíos todavía siguen impresionados con eso de que los mismos judíos no estaban aceptando. Sin embargo, entre los muchos que creyeron en él, también había líderes judíos, ¿sabes? Había muchos de ellos que habían aceptado. Si usted sigue leyendo el versículo 42, el pasaje, ahí dice pero que no lo querían decir por temor a lo que iban a decir en la iglesia o por temor a ser expulsados. Pero no importa, lo dejé ahí nada más hasta la primera parte del versículo, porque eso es lo que nos interesa, que ellos sí habían creído en él. Algunos de esos líderes lo habían reconocido. ¿Qué nos está hablando Dios a nosotros en esta tarde? Porque la pregunta es: ¿qué estoy esperando? Si usted está esperando que Jesús descienda del cielo, yo no sé cómo lo va a tomar usted eso, pero si eso pasa en este momento y llega aquí, no vaya a pensar que yo me fui con el Señor de una vez. Usted no me va a ver a mí porque yo salgo corriendo por esa puerta. Usted no tiene idea. Pero a veces estamos esperando que Jesús mismo descienda del cielo, pero déjeme decirle esto: Jesús estaba ahí con ellos. Y sabe, usted y yo no somos diferentes a ellos. No, pero es que yo quiero que Jesús me hable. Jesús le estaba hablando a ellos. Jesús en carne y hueso les estaba hablando. En el versículo 44 de hecho dice, Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no solo confían en mí, sino también en Dios quien me envió. O sea, no solamente Jesús estaba ahí, sino que Jesús también le estaba gritando. Esta versión dice gritando, si usted va a otras versiones dice clamó a gran voz. Él estaba gritando, ¿sabes? Él estaba levantando la voz, pero muchos no nos gusta que nos levante la voz, pero eso está haciendo Jesús. Dice, si confían en mí. Yo imagino que esa pregunta que se estaba haciendo Juan, estas son cosas que yo pienso, pero usted dice, el pastor está diciendo cosas que no son. El mismo Jesús puede estar a veces preguntando, ¿qué está esperando esa gente? ¿Qué estaban esperando? Y entonces él le clama a gran voz: si confían en mí. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Esa es una pregunta interesante que nos debemos hacer. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En el trabajo? ¿En el jefe? ¿En Canadá? Que Dios nos ha permitido vivir en un país con bastante seguridad, gracias a Dios, diferente de los nuestros. Esa es nuestra seguridad, el país. ¿Sabe? Dios nos ha venido mostrando claramente. No sé si usted está de acuerdo conmigo, si a usted el Señor se lo ha permitido ver de esa misma manera, pero claramente, cosas que Él quiere que conozcamos, no solamente de la teoría, de lo que Jesús nos enseña, sino de la persona de Jesús, del ejemplo que Jesús nos da, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Si algo nosotros valoramos en gran manera, y usted lo ve ahí en uno de esos pendones que tenemos, en uno de esos banners, dice es la familia. Ese es un valor muy alto, que desde el Génesis lo vemos que Dios trae como parte de su creación. Y nosotros necesitamos entender la importancia de ese modelo que tenemos en Jesús, ¿sabe? Ese modelo que Jesús es para nosotros, la importancia y la necesidad, la urgencia de lo que nosotros debemos hacer. ¿Sabe? No solo conociendo la teoría suceden las cosas. No sé si le pasó a usted, si usted ha estudiado algo, dice, ¿para qué tanto me enseñaron esto? Y cuando sale ahí al campo, ¿de qué me sirve todo eso que me enseñaron? No es solo la teoría, es la práctica. Es la práctica. Y no estoy diciendo, nosotros somos salvos por la fe, no hay duda de eso. Por la fe seremos salvos. Que no nos quede duda de eso, nosotros tenemos que tener fe. Pero ¿sabe? La palabra también nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Si usted tiene fe, debemos mostrarlo. Generalmente vemos que si leemos las cartas de Pablo, que son la mayoría del Nuevo Testamento, y después llegamos a un escritor que se llama Santiago, hermano de Jesús, en inglés lo llamaron James. Parece que Santiago y Pablo se estuvieran contradiciendo, porque entonces todo esto que Pablo nos habla de la fe es solo por fe,
Viene Santiago y de repente nos suelta una bomba y nos dice, pero es que la fe sin obras es muerta. ¿Qué pasó aquí? Esto como que están peleando. No, ¿sabe qué? De ninguna manera. Ellos no están peleando. Ellos se están complementando. Y dice Santiago en capítulo 5, versículo 18, capítulo 2, perdón. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Usted puede tener toda la fe del mundo y eso lo va a llevar a la presencia del Señor. Pero eso no se puede esconder, ¿sabe? Eso no lo puede usted esconder, eso no lo puede usted excusar en el tiempo que no tenemos, en lo ocupado que está mi día a día, en lo que no conozco, yo no sé cómo hacerlo. El pastor la semana pasada lo dijo de una manera tan práctica, Juan 3:16. Usted quiere compartir el Evangelio, el amor de Dios es admirable. Entonces simplemente tiene que contarle a otro lo que le ha sucedido en su vida. Y no solamente lo que le ha sucedido, lo que le continúa sucediendo. Y con esto quiero ir terminando ya la predicación en esta tarde. Porque sabe, nosotros somos testimonio. Nosotros somos testimonio, nosotros somos las cartas vivas que Dios usa para mostrarle al mundo quién es Él. Un mundo que está esperando conocer de Él, así como este pastor se quedó impresionado de que alguien vino a su puerta y entraron y le compartieron el Evangelio. Más impresionado se quedó todavía que había gente que no aceptaba eso. Porque hay un mundo que sí desea conocer a Jesús, sí desea saber quién es Él. Y el enemigo sigue siendo sutil, ¿sabe? El enemigo sigue siendo muy astuto. No hay apuro. Ni que el mundo se fuera a acabar mañana. Posiblemente es verdad, él no lo sabe. Él está probando su suerte cuando dice eso. Él no lo sabe. Y posiblemente sea verdad. Déjeme decirle que posiblemente el mundo no se acabe mañana. Pero déjeme decirle algo que posiblemente pueda pasar. Posiblemente su mundo se puede acabar mañana, ¿sabe? Y déjeme repetirlo otra vez. Puede ser que el mundo no se acabe mañana. Pero puede ser que su mundo, y no le estoy hablando de la tragedia de que usted deje de estar aquí. No, le estoy yendo más allá. Le estoy hablando de que su mundo, como usted lo conocía, puede cambiar. Usted no sabe qué va a pasar. Usted no sabe si se va a encontrar con alguien. Usted no sabe si cualquier cosa puede pasar. Y usted sabe a lo que me refiero. Muchos aquí conocemos cosas que han pasado. Nuestro mundo puede cambiar así, ¿sabe? De un día para otro. ¿Sabe? Hoy se celebra un año. No sé si usted lo sabe. El año pasado, en el estado de Texas, una persona entró con una arma a una iglesia y mató una cantidad de personas. A una iglesia. Hay que estar bien lejos de Dios para hacer eso, en verdad. Hoy se celebra un año de eso. Hoy personas así como usted y como yo estamos sentados aquí en nuestra iglesia y alguien llegó con un arma y mató a varios. ¿Sabe? Esas personas, yo confío en Dios que esas personas están en un mejor lugar. Pero ¿sabe también la vida de quién cambió? La vida de esas personas, de esa iglesia. Yo seguí esa noticia muy de cerca y los domingos siguientes la gente no quería ir para la iglesia. Los niños no querían ir para la iglesia. ¿Sabe? La vida de esas personas cambió. Y eso nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Así que no le crea las astucias del enemigo. El mundo no se va a acabar mañana. Posiblemente. Pero ¿y nuestro mundo? Nuestra relación con Dios. Qué contradictorio, ¿no? Hemos hablado también de que vivimos en un mundo que va contra el reloj. Un mundo que está en apuro de todo. Pero por alguna razón y por alguna situación, cuando llegan los asuntos espirituales, no hay apuro. No hay apuro. Tranquilo, tenemos tiempo. Haz una cita con el pastor. Échale la culpa al pastor también porque está muy ocupado. Haz una cita con el pastor y el pastor, cuando hablemos de eso, no hay apuro. Si hay apuro, ¿sabes? Si hay apuro.
Si nosotros queremos entender lo que el capítulo 12 termina diciendo, y vaya conmigo, no sé si está en la presentación, los últimos versículos, el 45 y el 46, si lo tenemos ahí, dice, y este es Jesús hablando, ¿sabe? Él continúa hablando, después de gritarle a la gente, dice, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí, no queden más en la oscuridad. Jesús es la luz del mundo. De hecho, así es como comienza este pasaje en otras versiones. Jesús, la luz del mundo, estaba ahí presente, pero muchos como que estaban huyendo de la luz. Y yo no sé si a usted le gusta estar en la oscuridad, yo me imagino sobre esta cuál es. No nos gusta estar en la oscuridad, pero en este momento, cuando la luz viene, uy, no, eso es muy brillante, ¿no? Nos ponemos como Isaías. Yo soy pecador, no, Señor, no. Sí que es importante que entendamos lo que el Señor claramente nos está mostrando en este capítulo 12, ¿sabe? Si nosotros hemos estado preguntándonos si tenemos una relación con Dios, conocer el Evangelio es lo primero que tenemos que hacer. Pero, ¿sabe? No espere que lo termine de conocer. Me encantó la respuesta que alguien me dio por ahí hoy. Le dije, mira, ¿te gustaría hacer eso? Y me dice, no, yo no soy la mejor persona para hacer eso. O yo no soy el más experto. Yo por dentro estaba brincando. Qué bueno, esos son los que necesitamos. Los expertos, lamentablemente, pocas veces nos pueden ayudar. Esos son los que Jesús quiere usar. Aquellos que quizás no son los mejores, o quizás no tienen todas las herramientas, pero tienen el corazón en el lugar correcto y tienen el deseo. Tiene usted el deseo, tiene usted el corazón, porque eso es lo que pide el Señor. Dios lo que pide de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Cuando Él llegue, cuando sea el momento que estemos en la presencia de Él, a mí en lo personal Él no me va a decir, ¿cuánta gente iba para tu iglesia? Él me va a preguntar, ¿cuánta gente me conoció? ¿Cuánta gente reconoció públicamente, se bautizó, hizo confesión pública de fe, le predicó el Evangelio a otros? Eso es lo que importa. Así que yo le voy a invitar que tome un tiempo ahí en la presencia del Señor.